Después de un mes esperando ver a Yasuho en JoJo Lands, llegamos al capítulo 34 y nos chocamos con la realidad, y es que Yasuho no salió y tuvimos otro capítulo muy interesante que nos desarrolla Usagi. Así que el día de hoy vamos a estar resumiendo y analizando el capítulo 34 del manga de The JoJo Lands. Pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales y la invitación a mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos de The JoJo Lands. El capítulo 34, titulado Usagi, sospechas y estafas parte 2, empieza con una portada en la que podemos ver a nuestro querido Paco Laburantes junto a un texto que dice con un corazón hambriento siempre apuntando hacia arriba. Dejando de lado que Araki la viene clavando con las portadas últimamente, no hay mucho para analizar, así que pasemos al capítulo. Ya dentro del capítulo en sí, empezamos con una doble página en la que podemos ver a Tori y a Alison Alohaoe, la madre de Usagi, en distintas estaciones de transporte. En la otra mitad de la doble página vemos a nuestro grupo protagónico en el jeep de Paco mientras hacen videollamada con Meryl Mail. La directora les dice que dejando de lado los $300.000 que les robaron, parece que no fue un secuestro y que las cámaras de seguridad públicas pudieron captar a las dos familiares de Usagi sin ningún problema. Así que lo mejor por ahora es seguirlas con las cámaras para intentar encontrarlas gracias a sus pasos. Además, según lo que dice la dueña del Iko Iko, se sabe más o menos el trayecto que fueron siguiendo. Hace 42 horas, o sea a las 18 horas del lunes, salieron del departamento de Usagi con dirección a la estación de tren donde se subieron al monorriel. Después en la estación Moana subieron a un colectivo y un rato después estuvieron pasando el tiempo en un centro comercial. Posterior a eso se subieron a otro colectivo con rumbo a Kalahala Mall y alrededor de las 23:20 bajaron en la parada y llegaron caminando a la casa de un hombre llamado Max, que es alguien que dirige un centro de cuidados, y ahí pasaron la noche. Nuestro querido grupo se queda en silencio mientras escuchan todo lo que la directora les dice y no hay ninguna reacción muy destacable, solamente siguen en el jeep prestando atención y nada más. Meryl les dice que suponiendo que este tipo Max es el que les robó la plata y que están yendo hacia ahí, se podría entender que todo está conectado, y si ese fuera el caso, es muy probable que la madre de Usagi esté siguiendo las órdenes de Max, ya que de por sí terminó cayendo en una estafa por internet. Además, teniendo en cuenta lo de los gastos médicos y todo lo que se evalúa en el capítulo anterior, se podría considerar que Tori es algo así como un objeto de valor entre comillas legal. Y para explicar esto último que suena medio raro, Meryl lo dice muy claro: si alguien vende los órganos de Tori va a recibir dinero, y eso era básicamente lo que decía el contrato de la estafa. Yodio se queda en silencio al escuchar esto, mientras que su hermana Dragona intenta tranquilizar a Usagi, que está llorando por toda la situación. Paco le pregunta a Usagi si conoce a ese tal Max y la directora le recuerda que todavía no conocen su identidad, dando a entender que si sabe algo sería de muchísima ayuda. Además, vemos que Paco dice que ya pasaron 2 noches con ese tal Max, pero Usagi le responde gritando que nunca había escuchado ese nombre. Y mientras sigue llorando llamando la atención de los Joestars, el usuario de Mate Kudasai les pregunta por qué piensan que él sabe sobre la gente con la que su madre se junta o tiene sexo. Sin responderles nada, ya que según él no tiene nada que responder, se pregunta qué mierda está haciendo su madre. No termina de entender por qué se fue sin teléfono, sin plata, y por qué carajo se llevó a Tori, que no puede caminar largas distancias, a la casa de un tipo que él no conoce. Dragona le pide a su hermano que intente calmar a Usagi, pero sin saber muy bien qué hacer, Yodio medio que le acaricia la cabeza y le pide que se calme. Un rato después, nuestro grupo llega a la casa de ese tal Max y Usagi se pone muy nervioso pensando en que su hermana y su madre pueden estar ahí adentro. Meryl le dice a Usagi que todavía no saben si siguen ahí, ya que no hay cámaras que apunten a la casa, pero de igual forma es muy probable que sí sigan ahí adentro. Paco dice que será buena idea revisar las ventanas, ya que por lo que se puede ver hay luces prendidas del lado de adentro. Usagi se baja del jeep y sale corriendo mientras que la directora le dice a Yodio que vaya con él. Ahí vemos que Paco y Dragona se van a quedar vigilando, pero hay algo muy llamativo. Yodio se baja del auto y se da cuenta de que hay una cámara justo en la entrada de la casa, a diferencia de lo que dijo Meryl. Usagi empieza a golpear la puerta de la casa de Max con toda su fuerza y Yodio intenta calmarlo, ya que todo ese quilombo podría ser contraproducente. En ese momento, el joven Joestar se da cuenta de que puede ver dentro de la casa gracias a una de las ventanas. Ahí vemos que la canilla de la cocina está abierta y además de estar chorreando agua, hay algunos platos y tazas rotas en la bacha. Yodio mira un poco más profundo en la cocina de la casa y ve que al fondo, atrás de una pared, hay una sombra que parece una persona con bastón,
un paraguas o algo largo en la mano. Después de unos segundos, la sombra sale corriendo y Yodio no la ve más, pero se queda bastante sorprendido por esto. En ese momento, Usagi le dice que la puerta está abierta y que podría haber alguien adentro. Los dos entran a la casa y mientras Usagi pregunta si hay alguien, se dan cuenta de que en el sillón de la sala principal hay un fiambre junto a una mancha de sangre y un revólver. Ahí vemos que la cara de este tipo en el sillón está hecha pelota y que la mitad de su cara está prácticamente destrozada. Al ver esto, Usagi empieza a gritar qué carajo pasó, pero por el otro lado, Yodio no dice demasiado más que quedarse un poco sorprendido. Usagi medio que empieza a ignorar el cadáver y corre preguntando por Tori y por su mamá, mientras que Yodio le dice que tenga cuidado con el charco de sangre. Al escuchar todo este griterío, Paco y Dragona, que siguen afuera en el jeep, se sorprenden, y mientras Yodio y Usagi revisan las distintas habitaciones de la casa, entran junto a sus dos compañeros. Paco pregunta por qué carajo están gritando y Yodio dice que este tipo que está muerto en el sillón probablemente sea Max y que según lo que él puede entender, se disparó él solo con el revólver que está tirado, pero también dice que no tiene idea del por qué se disparó. Usagi sigue ignorando toda la situación y se pone a gritar para preguntar dónde están su madre y su hermana Tori. Yodio le responde que tal vez se quedaron a dormir pero que ya no están, y según lo que pudo ver, ese tal Max no es el estafador original, ya que en la casa no hay ninguna computadora. En ese momento, Yodio hace una pausa y aislándose de todo el ruido que está haciendo Usagi, se pone a pensar en la sombra que vio antes. Él está seguro de que vio algo, pero al ver que no hay nadie en la casa ni escondido, piensa que tal vez fue su imaginación. Paco le pregunta a Yodio si está seguro de que este tipo se haya disparado a sí mismo, pero el Joestar le dice que es solamente una suposición según lo que él pudo ver y le recuerda que no es un forense. Dragona dice que todo esto es horrible y pregunta qué deberían hacer. Meryl, que sigue en la videollamada en el teléfono de Dragona, les dice que se vayan de ahí y que vuelvan, probablemente refiriéndose a que vuelvan a Likoiko. Usagi le grita que se calle y que no van a volver porque las dos están cerca y si no las buscan ahora, tal vez no exista otra oportunidad para hacerlo. El resto de los chicos lo miran levemente asombrados y Meryl Mail, después de una pausa, le dice que revise las cámaras de tráfico de la zona sin dejar huellas. Además, les dice que si bien no entiende qué pasa, no parece ser una simple estafa por internet de $300.000 y para intentar tranquilizarlos les dice que eventualmente van a recuperar la plata y que por ahora se concentren en buscar a los familiares de Usagi. Después de escuchar esto, Yodio mira con mucha atención todo lo que está pasando y se queda pensando como si tuviera algo que lo preocupa. Los chicos empiezan a salir de la casa y mientras activa su stand de Mate Kudasai, Usagi dice que su madre y su hermana salieron de esa casa hace 2 horas. Su stand se conecta a una de las cámaras y mientras ve el video dice que puede verlas a las dos en el parque que está detrás de la casa. Según lo que él dice, salieron por la puerta trasera en dirección al bosque de árboles banianos. Al ver el video y teniendo en cuenta que en esa zona no hay muchas cámaras, se preguntan qué hay más allá del parque. Yodio dice que no hay nada más que playa y el mar. Usagi dice que según lo que puede ver en el video, ellas no están huyendo y están caminando normal como si estuvieran de compras. Y si bien es claro que están caminando en dirección a algo específico, no sabe a dónde y dice que es todo muy raro. Usagi se calma un poco y después de dejar de gritar mientras ve el video, dice que las está viendo caminar como si no se acordaran de él y empieza a contar un poco sobre su relación. Para ser sincero, no nos llevábamos bien. Mi mamá me metió a un reformatorio una vez. Desde que mi papá murió en su accidente, mi mamá apenas podía con los gastos de cuidar a mi hermana, y ustedes ya saben cómo soy, siempre he sido así. Aunque también me gustan las chicas, cuando tenía 14 yo me enamoré de un amigo de otra escuela. Al final, las cosas no funcionaron con nadie y me terminé quedando solo. Cuando le conté a mi mamá, me mandó a ese reformatorio de corrección y desde entonces ya no le importo. Se la pasa pegada a mi hermana. No la he podido perdonar a pesar de que solo me metió ahí por un tiempo. A ella no le importó para nada, pero acá me tienen, buscándola como un loco. Es absurdo. Al escuchar esto, probablemente sorprendido por la palabra absurdo que siempre le llama la atención, Yodio se queda en silencio escuchando a Usagi. Dragona dice que ninguna de las dos tiene teléfono y que debe haber alguna razón por la que no pueden comunicarse. De fondo, unas patrullas empiezan a pasar, pero deciden ignorarlas. Y prestando un poco más de atención, Yodio dice que pasando el bosque está la entrada a un zoológico.
a lo que Dragona dice que tienen que ir para ahí. Después de eso, volvemos un poco el tiempo para atrás y ahí podemos ver la llamada entre Yodio y Rohan que habíamos visto que empezó al final del capítulo pasado. Rohan le pregunta a Yodio si de verdad se les deterioró la piedra y empieza a contar cómo fue que él encontró las dos piedras que tenía. Todo empezó cuando estaba escalando el volcán Hualalai en busca de material para usar en mis dibujos. Los materiales para dibujo vienen de origen natural. La materia prima de la tinta negra es el carbón número atómico 6C y hay artistas que trituran hojas secas para hacer pigmentos para pintar. Las zonas de lava del volcán Hualalai tienen un hermoso color negro. Es por eso que lo escalé y ahí estaban esos gatos, refiriéndose a los gatos salvajes que en teoría estaban con Charming Man al principio del manga. Rohan dice que esos gatos evolucionaron de forma muy particular en la isla de Hawái y que después empezaron a aparecer en su mansión, pero lo más llamativo es que los gatos jugaban con los fragmentos de la piedra. Además, dice que esos gatos encontraron las piedras volcánicas y que por mera casualidad él se dio cuenta de que los billetes que se le caían se amontonaban sobre estas piedras. Según lo que dice Rohan, por más que levantara los billetes y los tirara al aire, siempre terminaban pegándose de nuevo a las piedras, y como es imposible distinguirlas de otras piedras volcánicas que hay en la zona, siguió tirando y tirando billetes, lo cual lo ayudó a encontrar dos piedras. Y por si alguien está medio perdido, estas dos piedras a las que se refiere Rohan son las que aparecen al principio del manga. Yodio le rompió una en la cara durante el robo del diamante y la otra se rompió al final del acto 1 cuando Howler firmó los documentos de las tierras. El joven Joestar le pregunta dónde fue exactamente que las encontró y de forma medio burlona, Rohan le pregunta si necesita otra. Yodio se queda en silencio y después de unos segundos le dice que necesita otra y le pregunta si cree que podría haber más en ese mismo lugar. Rohan se queda en silencio como si estuviera analizando la situación. Nuevamente, de forma medio burlona, Rohan le dice que seguramente haya piedras en ese mismo lugar y que no tiene ningún problema en contarles dónde es porque le cae bien, pero antes de eso le pregunta qué le va a dar a cambio. Según él, debería estar trabajando en lugar de estar hablando sobre piedras por teléfono. Y al escuchar esto, Yodio se pone muy nervioso, así que sin saber muy bien qué responder, le dice que su pago va a ser que él, Yodio, va a seguir siendo su mayor fanático. Rohan le dice que le chupe la pija, que no diga boludeces y medio que lo empieza a chantajear para que le cuente qué pasó. El hecho de que esa piedra se haya deteriorado significa que ustedes ya obtuvieron algo de valor. Solo por ese deterioro quiero que me digas cuánto le dio. Soy un mangaka, así que quiero escuchar una historia interesante. Además, yo pienso esto. Con el dinero, entre más grande sea la cantidad que conseguís, más pesado se vuelve. Es por eso que te estoy preguntando qué tan pesado fue. Yodio se queda en silencio y vemos que tiene una leve expresión de preocupación y como una especie de vergüenza, pero de igual forma todavía no dice nada. Rohan sigue hablando y le dice que está seguro de que algo les pasó gracias a ese dinero que consiguieron, así que según lo que él entiende, esa es la razón por la que lo están llamando. Después de eso, Rohan le dice que lo va a ayudar, pero primero quiere saber la cifra que consiguieron. Por otro lado, vemos que Dragona y Paco se quedan medio sin hacer nada mientras que Yodio habla por teléfono, pero sin dudas la cara de sorpresa o incluso de asco que tiene Meryl es lo que más llama la atención. Yodio se gira para ver a sus compañeros como si buscara una respuesta. Meryl le devuelve la mirada y lo mira bastante con cara de orto, como si no quisiera que dijera nada. Yodio, de forma un poco vergonzosa, dice que ellos fueron quienes hundieron el megayate del muelle de la Torre Aloha, refiriéndose a todo el final del arco pasado en el yate de Howler. Rohan se sorprende al escuchar esto y pregunta si era el yate del millonario llamado Howler. También comenta que en las noticias salió que fue una operación militar, pero si esto es verdad, eso significa que se quedaron con la fortuna de 50.000 millones de dólares que tenía Howler. Yodio le dice que el problema que están enfrentando ahora mismo es de 300.000 dólares y que si bien no parece que esté relacionado, él siente como si un enemigo lo estuviera en la mira. Y además dice que tal vez eso es el peso de la plata a lo que se refería Rohan.
El joven Joestar dice que quiere acorralar a ese tipo que se está escondiendo, pero antes quiere otra de las piedras. Al escuchar esto, Rohan se queda pensando y si bien no sabemos su respuesta, más o menos podemos imaginarla. Después de eso, volvemos a la actualidad, donde vemos que Usagi se confunde una rama tirada del piso con el bastón de su hermana Tori. Paco dice que se va a ir con Usagi y le dice a Dragona que ella se vaya con Yodio para que puedan buscar mucha más información entre dos grupos. Usagi se acerca a un hombre de seguridad del zoológico y con una foto de su madre y de su hermana le pregunta si las vio pasar por ahí. El de seguridad le dice que las vio caminar al área de los cocodrilos hace unos 5 minutos. Y mientras le da indicaciones de la zona de cocodrilos, el de seguridad dice que esas dos estaban muy tristes y que la mujer estaba llorando. En ese momento, este hombre de seguridad se empieza a acercar a nuestro protagonista. Y mientras le vemos la cara, podemos entender que este tipo es el mismo del sillón y que es Max. Además, le dice que era igual a ayer cuando estaban en su cama mientras su hija dormía al lado y ella lloraba mientras se la chupaba. Al escuchar esto, Usagi se empieza a enojar, pero antes de poder reaccionar, el lado derecho de la cara de este hombre se empieza a destrozar y queda igual a la cara del cadáver que había en el sillón de la casa. Max le dice a Usagi que su madre dijo que a pesar de tener un parto difícil, su hijo mayor no terminó siendo hombre. Usagi empieza a llorar y después de que se da la vuelta para mirarlo a los ojos, Max medio que se estira y cambia la forma de su mano izquierda para cortarle el estómago. Paco se gira y mientras Usagi cae al piso lastimado, podemos ver que Max no está ahí, pero de igual forma, Usagi está lastimado y quejándose del dolor. En ese momento, Max le dice a Usagi que se gire para mirarle la cara de nuevo. Por último, para finalizar este capítulo 34, vemos que Paco le pregunta a Usagi qué le pasa y que desde el estanque de los cocodrilos, una persona que probablemente sea Max está agarrando al usuario de Mate Kudasai desde el cuello para tirarlo al agua. Una vez resumido el capítulo, déjame decirte que me encantó y me agrada mucho esta idea que tiene Araki de centrarse en Usagi. De inicio ya era un personaje muy interesante y ahora que empezamos a saber más cosas sobre él, como que es bisexual y que no tiene buena relación con su madre, es muchísimo pero muchísimo más interesante. Pero antes de hablar de eso, hay algo que tenemos que mencionar sí o sí. Al mismo tiempo que salió este capítulo, salió el tomo 8 del manga que recopila los capítulos entre el 29 y el 32. Pero lo interesante de este tomo número 8 es que tenemos una ficha que nos revela datos sobre el stand de Aka Howler. El nombre de este stand es Eclipse 8 o Eclipse 8 para los que son de Boca. Y si no estoy mal, existen dos referencias posibles para este nombre: la canción de Pink Floyd que está dentro del álbum de Dark Side of the Moon o el álbum de Journey, y si bien había canciones que me gustaban más como Starless de King Crimson, creo que si es la canción de Pink Floyd está muy bien. Sobre su habilidad seguimos sin saber mucho, ya que marca como desconocida y que aparece junto a la niebla, en la cual realiza ataques utilizando algún tipo de energía. Y lo más interesante de este apartado es que dice que probablemente su verdadera habilidad se revele más adelante. Yo creo que esto de mostrar su stand en una ficha de tomo es medio raro en el caso de que sea el villano final, pero al ver que todavía hay más datos misteriosos, todavía no pierdo la fe de que Howler sea el villano final de esta parte. Y con respecto al 8 del nombre, yo creo que es un stand que va pasando de generación en generación y que a eso hace referencia, pero veremos más adelante. Ya dentro del capítulo 34 en sí, no tenemos mucho que decir porque a diferencia de otros capítulos anteriores, este capítulo es bastante claro y no me da mucho lugar a analizar, pero quiero destacar algunas cosas. En primer lugar, este capítulo sigue generándome dudas sobre Meryl Mail. Hay ciertas cosas que dice o expresiones de su cara que me hacen sospechar y creer que no es tan aliada como parece. Por ejemplo, ella dice que no hay cámaras en la casa de Max, pero Yodio se sorprende al ver que sí hay una cámara, y si bien esta cámara está del lado de adentro de la propiedad, creo que Araki nos está dejando una pista sobre todo este tema. Su cara al escuchar la conversación que tiene Yodio con Rohan también me parece muy pero muy sospechosa, como si algo la estuviera incomodando o estorbando. Así que si bien yo no desconfiaba de ella hasta como el capítulo 30,
creo que deberíamos estar más atentos a sus acciones, como ya te dije en el capítulo anterior. Algo que me gustó mucho de estos dos últimos capítulos es que Araki está profundizando bastante en la vida de Usagi y nos enteramos de varias cosas interesantes. Estuvo en un reformatorio porque su madre no estaba de acuerdo en que sea bisexual, o eso es lo que se da a entender, y entre ellos no tienen buena relación, pero de igual forma Usagi las quiere proteger, y creo que hay ciertas similitudes entre Howler y Usagi a la hora de apreciar a su familia, lo cual, si bien obviamente es diferente por las circunstancias, creo que es algo interesante. Además, teniendo en cuenta todo el contexto de que es un drogadicto y todo eso, creo que todas esas capas que Araki le está metiendo a Usagi lo hacen un personaje todavía mejor, con el cual podemos simpatizar y empezar a entender poco a poco. Otra cosa interesante es que gracias a todo esto que nos enteramos sobre su madre, más o menos podemos empezar a entender el por qué le tiene tanto cariño a la directora. Siguiendo con el capítulo, nos enteramos la historia sobre Rohan y las piedras. La verdad es que me encanta que sea algo relativamente bizarro, y es que Rohan literalmente se encontró las piedras sin querer cuando buscaba cosas para su manga, así que eso me parece genial. Lo que más me gusta de esta parte de Rohan es lo que se menciona sobre el peso de la plata. Esto podremos entenderlo de varias maneras, pero creo que se refiere a que usar la piedra tiene algún que otro efecto secundario. Lo que sí no me termina de gustar y me genera varias dudas es el tema de los gatos. Si no mal recuerdo, al final del asalto a la mansión de Rohan, se dice que estos gatos salvajes eran de Charming Man o que él podía controlarlos o algo así, pero en este capítulo 34 nos enteramos que los gatos jugaban con las piedras, así que no termino de entender cómo es que Charming nunca pudo conseguir ninguna o algo similar. Sinceramente debería darle una releída a esa parte que te menciono del inicio del manga, pero creo que acá hay algo raro de por medio, ya sea un error de Araki o algo que nos está explicando o lo que sea. Con respecto a Max, algunos dicen que es la versión de Sport Max de este universo, pero yo no estoy muy seguro. Lo que sí quiero mencionar es que el que parece ser su stand me hizo recordar a Civil War de Steel Ball Run, y creo que no soy el único que pensó en eso. Parece ser un stand que te ataca psicológicamente en lo que más te duele. Igual todo este tema todavía no está muy claro, ya que al pensar en la sombra que vio Yodio podríamos abrir varias opciones. Por ejemplo, que esa sombra es otra cosa, que el cadáver de Max sea falso, o que esa sombra que vimos sea el usuario original de este stand. Supongo que ya nos vamos a enterar más adelante. Lo único que está más o menos claro es que el verlo directamente o girarse para mirarlo es la condición necesaria para que este stand te pueda atacar. Y algo importante en relación a esto es que Paco no ve al hombre de seguridad en el zoológico cuando pasa todo el tema del corte de Usagi. Por último, otra cosa que quiero mencionar y que la vengo diciendo hace varios capítulos es que Usagi no está necesitando cumplir con la condición de que alguien le pida cosas directamente para poder usar su stand. En un principio creía que era porque Usagi no estaba contando toda la verdad y que iba a ser un traidor, pero después de ver como 4 situaciones de este estilo, estoy empezando a creer algo que me dijo una amiga, y es que Araki simplemente se olvidó o cambió las condiciones del stand. Pero bueno, por las dudas lo menciono, y es que cuando Meryl le da permiso para revisar las cámaras, no hay ninguna orden directa como se explica al principio del manga que se necesita, y de igual forma él activa Demate Kudasai. Creo que con todo esto ya repasamos el capítulo de este mes, así que espero que te haya gustado el video. En caso de que sea así, te agradecería muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu comentario opinando sobre este capítulo. Además, si estás viendo este video antes del 24 o 23 de marzo, te comento que en estos días voy a sacar un video analizando y opinando sobre todo el primer episodio del anime de Steel Ball Run. Y en caso de que veas este video después de esas fechas, anda a mi canal y mira el video. Dicho todo esto, me despido.